Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a este análisis para la tercera semana de la ABL, la Amateur Battle League temporada 4. Y en esta ocasión sus Cuernavaca Cyndaquils se van a estar enfrentando a los Lansing Leafeons de Kyogre Kauai o Nick. Este equipo es bastante interesante, tiene algunas cosas por ahí que son algo preocupantes. Para empezar vamos a tener a Mewtwo. Mewtwo pega muy duro, es muy versátil, entonces es definitivamente algo que siempre hay que tener en cuenta. Después vamos a tener a Grimmsnarl, el G-Max. Como G-Max no me preocupa tanto, pero como Pokémon de dobles es capaz de hacer todo tipo de cosas, entonces es bastante peligroso. El poder ahí del G-Max le va a ayudar para aguantar un poco más. Después vamos a tener a Excadrill, que Excadrill es definitivamente un excelente Pokémon de dobles. Es otra vez un Pokémon muy fuerte. Después vamos a tener a Toxapex, que es una pared, es de las pocas cosas que se aguanta al buen Dracovish, entonces hay que tener un plan para eso. Vamos a tener a Gigalith de soporte para la arena de Excadrill. Vamos a tener a Indeedee, que Indeedee puede poner Psychic Terrain para bloquear prioridad, por ejemplo, para ayudarle a Mewtwo. Los Expanding Forces definitivamente son un factor aquí. Galvantula, no hay una mejor historia de amor en la liga de que la de Nick y Galvantula. Es buena opción contra Lapras, entonces también por ahí podríamos verla. Noivern para Tailwind, Noivern porque también le puede pegar muy duro a Dracovish. Sigilyph puede ser una opción ahí tal vez también para Tailwind. Hitmore, tiene ahí a Hitmore que no se me hace particularmente peligroso, pero siempre nos podría sacar con alguna sorpresa. Pangoro, Shifu, que es nuestro solía ser parte de nuestro equipo. Shifu nos enorgulleció. Dato curioso, Pangoro, Mewtwo y Grimmsnarl estaban en el equipo de Bashe, que fue campeón de ABL Minors. Y por último tener a Shiinotic, que Shiinotic puede tener ahí algunas cosas peligrosas, tal vez el Spore por ejemplo, pero en general no se me hace tan probable ver a Shiinotic. ¿Qué vamos a hacer para esta pelea? Pues vamos a traer para empezar a Lapras, el exagelado. Ahora sí va a ser G-Max contra Thorn, no fue G-Max y no me di cuenta hasta después. Pero esta vez vamos a tener ahora sí a Lapras G-Max con su Weakness Policy. Vamos a hacer algo similar a lo que estábamos intentando hacer la semana pasada, que lamentablemente no se pudo. Shell Armor para evitar golpes críticos. Máximo en HP y en ataque especial, con los demás puntos yendo a defensa. Naturaleza modesta, porque queremos que pegue lo más duro posible tras activar la policy. Y de movimientos va a ser Hydro Pump, Freeze Dry, Thunder, porque me gustaría poder quitar el Psychic Terrain en caso de que empiece ahí con el Indeedee. Y Protect, porque quiero también evitar que por cualquier cosa es bueno ahí tener el Protect en Lapras. Después vamos a tener a Comfey. Y la estrategia va a ser básicamente eso, el Giga Drain para activarle la policy a Lapras. De ahí tenemos Draining Kiss para más daño, el Floral Healing para apoyar, Ally Switch por si de repente siento que me conviene. Comfey está ahí para apoyar a Lapras, va a tener su Babidi Berry, va a tener Triage, esta habilidad que es excelente. La vimos ya funcionando y ayudándonos muchísimo la semana pasada contra Thorn. Vamos a tener aparte 244, este es el set de la semana pasada, 244 de HP, 252 de defensa especial, 12 puntitos y la naturaleza Bolt para subirle la defensa, menos ataque. Entonces Comfey otra vez viene en el rol de soporte. Esta vez la idea sí es que Comfey sea ahí el apoyo de Lapras, a diferencia de la semana pasada que acabó tomando un par de KOs. Después vamos a tener a una pieza muy importante en esta batalla que va a ser el Pescado. Va a tener Choice Scarf porque esta vez sí necesito que el Fisher's Rent le pegue a todos con la mayor cantidad de velocidad posible. Solamente con Tailwind o con sus propias Choice Scarfs puede detener ahí la maldad del Pescado. Va a tener Jolly en esta ocasión como naturaleza para poder rebasar por ejemplo a Mewtwo, salvo que traiga Scarf. Va a tener ahí sus 252 de velocidad, 252 de ataque. Los 4 restantes van a defensa especial. Entonces combinando el Choice Scarf con el Strong Jaw, Fisher's Rent le baja todo de un golpe siempre y cuando pegue primero, excepto tal vez a Toxapex y a Shiinotic. Entonces para eso tenemos aparte el Ice Fang, vamos a tener Crunch, vamos a tener Psychic Fangs porque esta Grimmsnarl es muy probable que intente ponernos por ahí alguna barrera. Entonces aquí va a estar el Pescado, yo siento que va a ser muy importante que el Pescado aguante y nos traiga hay buenos resultados esta semana. Vamos a pasar después con Marshadow, que Marshadow va a traer Life Orb, como siempre Technician. En esta ocasión va a seguir siendo Adamant, pero ya no te va a traer ese bulk que tenía la semana pasada. Vamos a tener a 252 con Adamant para el ataque, 4 puntos de defensa, 252 en velocidad. Va a tener esta vez Spectral Thief y Shadow Sneak, va a ser muy difícil que no los traiga alguna semana, salvo que quiera por ahí ponerme más arriesgado tal vez con un Poltergeist, pero esos dos van a ser casi siempre de cajón.
Vamos a traer en esta ocasión Brick Break porque le pega a Gigalith, le pega al Excadrill. Rompe barreras, es muy buen daño también, por ejemplo, contra Indeedee, siempre y cuando no tenga Scarf y me reviente un Expanding Force. Y el Thunder Punch es específicamente para que no lo volee Toxapex, porque yo siento que va a ser muy difícil que no traiga a Toxapex, sería una gran sorpresa. Ahí tenemos para eso el Thunder Punch. Después vamos a pasar con Doña Pelos a Skuntank. Va a traer una Assault Vest porque con eso, si de repente llega a haber un terreno psíquico, está Mewtwo, está Indeedee, puede entrar a Skuntank, la Doña Pelos, con su Assault Vest. Va a tener Aftermath para dañar a lo que sea que la baje si es que le pega un movimiento de contacto, como podría, por ejemplo, Excadrill. Entonces vamos a tener lo más posible de HP para que aguante. Vamos a querer que pegue duro ahí con la naturaleza Adamant y sus 252 en ataque. 4 puntitos restantes yendo a defensa. Y vamos a traer Poison Jab, daño super efectivo con Stab para Excadrill. Sucker Punch y Night Slash. El Night Slash ahí suena un poco redundante tener ambos, pero si no hay prioridad, Sucker Punch es muy seguro de utilizar. Le pega muy duro a Mewtwo, le pega muy duro a casi cualquier cosa. Y el Night Slash es por si de plano hay ahí Psychic Terrain, entonces no puedo utilizar el Sucker Punch. Y por último vamos a tener Play Rough porque con esto me aseguro, por ejemplo, que destrozo a Pangoro. Por ejemplo, es buena cobertura ese daño ahí de Fairy. Y por último vamos a pasar con la Fosforrana. Otra vez va a volver la Fosforrana, que la habíamos visto nada más en pretemporada en versión Fosfo. Va a tener su Damp Rock porque va a tener Drizzle. La lluvia va a ser importante para apoyar a Lapras, para apoyar al pescado, para hacer más lento a su Excadrill. Entonces vamos a traer 252 de HP, 252 con naturaleza Calm para la defensa especial, 4 puntitos de defensa nada más, menos ataque. Y para movimientos vamos a tener Scald, porque siempre convienen ahí las quemaduras. Scald en lluvia pega bastante duro. Earth Power le hace daño decente a Toxapex. Anchor es precisamente por si me está intentando estolear utilizando mucho Protect o algún otro ataque. Lo puedo cachar ahí con un Anchor. Y por último hablando de Protect, porque si ya está puesta la lluvia, lo que más quiero es que la lluvia esté ahí lo más posible. Así que este es el equipo para la tercera semana. Esta semana queremos seguir con la buena racha, la temporada empezó muy bien. Entonces vamos con todo. Agradezco mucho como siempre su apoyo y les agradezco que hayan visto este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, no olviden dejar un like y sobre todo aprovechen y vayan también a ver a los demás coaches. Todos los links están ahí abajo en la descripción. Van a ver más videos de análisis, más videos de batallas, así que por el momento eso es todo. Pero yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.